todas una vez más, bienvenidas a las que nos escuchan o nos escucharán a través de las redes, porque mire, generalmente hay mujeres que posteriormente nos escuchan y bueno, pues queremos darle la bienvenida a todas, ¿verdad? Y bueno, pues estamos contentos de poder estar aquí para recibir el consejo de la palabra. Continuamos con nuestra serie Creciendo en el Conocimiento. Todo tiene su tiempo a través del libro de Eclesiastés que estamos estudiando. Y bueno, pues como ya hemos sabido, el propósito de esta serie, como de cada estudio que tenemos, es que crezcamos en eso, en el conocimiento de la palabra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que a través de ese conocimiento, ¿qué debemos hacer? Lo que les estoy comentando. ¿Qué debemos hacer cada una de nosotras? Predicar el evangelio a toda persona. Mire, el amor de muchos se está enfriando. Y a veces nosotros ya somos cristianos, podemos ser cristianos por costumbre, ¿verdad? En donde yo voy los domingos, yo voy los sábados de mujeres, yo voy tal reunión, pero no hacemos más. Sin embargo, y ahorita es un tiempo muy propicio para que nosotros estemos predicando el evangelio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos predicar el evangelio? Porque cuando nosotros lo hacemos, puede haber muchas personas que sean salvadas de su manera de vivir. Si estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Pues algo tenemos que hacer, ¿verdad que sí? No es tiempo de estar estáticas, ¿verdad que no? O de llorar, ¿verdad que no? Ni de estar calladas, ¿o sí? Bueno, cuando tengamos que estar calladitas, sí. Pero no es de estar calladas para predicar el evangelio. Dios nos manda en su palabra a que vayamos y hablemos de las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Jesucristo. Jesucristo es la buena noticia. Pero bueno, para ello también se necesita sabiduría. ¿Verdad que sí? Así que vamos a ir estudiando. Pero primero, ¿qué le parece si oramos? Vamos a ponernos en las manos del Señor Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues Señor, estamos aquí con el único deseo de poder escuchar tu palabra, de poder bendecir tu nombre, de poder entender, Padre, por medio de tu palabra lo que tú nos quieres enseñar. Padre, yo te pido que me des gracia, dame gracia de nuevo para hablar tu palabra. Que esta palabra cumpla su propósito porque no soy yo, es tu palabra y yo te pido que nos hables en esta hora, oh Dios. Que abramos nuestro corazón y que podamos dejar que la sabiduría que proviene de lo alto sea impregnada en nuestros corazones y por ello se cumplan tus propósitos y podamos nosotras estar contentas, alegres, plenas, porque sabemos que tenemos a un Dios verdadero. Así que esta palabra cumpla su propósito para el cual ha de ser enseñada, Padre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios. Bien, nuestro tema de hoy es la importancia de conducirnos con sabiduría y le pudiéramos añadir en este mundo caído, ¿verdad? Pero bueno, la importancia de conducirnos con sabiduría ¿en qué? En todo. Muy posiblemente muchas de ustedes tienen sabiduría, ¿verdad que sí? Y eso está bien. Pero recordemos que hay sabiduría humana y también está la sabiduría que proviene de Dios. Ahí está el detalle. ¿Qué tipo de sabiduría estamos aplicando? A manera de pregunta. Y dos, o segundo, ¿nos estamos conduciendo con sabiduría? ¿Verdad? Vamos a dejar esas preguntas ahí en nuestra mente y en nuestro corazón, porque son dos cosas distintas.
Hemos estado estudiando este libro de Eclesiastés y sabemos que Salomón, el autor de este libro, recibió mucha sabiduría de parte de Dios. ¿Verdad que sí? El problema es que no siempre se condujo de manera correcta con la sabiduría que Dios le dio, y eso lo llevó a todo lo que hemos estado estudiando, como las experiencias, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los placeres, de la necedad, de la vanidad, de las contradicciones, de las adversidades y tantos otros puntos que hemos estado ya llevando a lo largo de estos 7 capítulos de Eclesiastés? El no conducirse con la sabiduría de Dios le trajo a Salomón, ¿qué? Muchas complicaciones. ¿Se acuerdan? Porque siempre quería correr tras el viento, ¿se acuerdan? ¿Y qué agarraba? Nada. O sea, es una analogía, pero eso nos enseña que Salomón, el que está escribiendo, pues había experimentado todas esas cosas, ¿verdad? Por eso nos las por eso nos las enseña a través de este libro. Pero fíjense, hermanas, ¿quién era Salomón? O recordemos, ¿quién era Salomón? La palabra nos dice que un hombre muy sabio. Tan sabio que la misma reina de Saba fue a constatar la sabiduría que tenía este hombre, por lo que se escuchaba de él. Ajá, porque ella escuchaba. Y entonces yo me imagino, bueno, pues vamos a ver quién es ese tal Salomón, ¿no? El punto es que Salomón, aún teniendo mucha sabiduría, cayó en el error, perdón, de todas estas o muchas complicaciones. Ahora, imagínate si él, siendo un hombre tan sabio que caminó con Dios, cayó en muchas situaciones, ¿qué nos esperamos nosotros si no tenemos sabiduría? Y si no sabemos aplicar la sabiduría, ¿verdad? Estamos pasando por tiempos muy difíciles, ¿sí o no? Hermanos, hermanas, porque la palabra es para todos, ¿verdad? No solo hablando del mundo, porque afuera en el mundo de por sí las cosas ya son difíciles, sino que también están pasando muchas situaciones dentro de la iglesia, ¿sí sabes? Que no son cosas correctas, y la Biblia nos enseña que hay situaciones que no son permitidas en los cristianos que estamos dentro del pueblo de Dios. Hay cosas que se practican en el mundo, ciertamente, pero ¿sabes una cosa? Ahora se están dejando entrar en la iglesia, y que definitivamente Dios la reprueba, la reprueba. Puede haber mentira, puede haber falsedad, puede haber engaño, puede haber idolatría. Y de muchas formas, ¿eh? Inmoralidad sexual. Dentro de la inmoralidad sexual hay una serie de aspectos. Puede haber enojo, puede haber egoísmo, puede haber amargura, falta de perdón y bueno, etcétera. A la gente, hermanos, de verdad no le importa vivir en el pecado. Y venir a la congregación y adorar y levantar las manos diciendo que son cristianos. Y cuando se habla del pecado en el púlpito, ¿saben qué pasa? Mucha gente se ofende. Se sienten confrontados y consideran, aquí no hay amor, no, aquí no hay amor. Pues no dicen que Dios es amor y nos están tirando desde arriba. Cuando generalmente esas personas no se ponen a pensar ni consideran que estas prácticas están corrompiendo su alma. Y que sobre todo estas prácticas no honran el nombre de Dios. Se sienten ofendidos, pero no consideran que todo el tiempo están ofendiendo a Dios con su manera de vivir. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿no?
Obviamente el hombre es pecador por naturaleza, porque es algo que el pecado agrada, el pecado gusta, el pecado seduce. Pero ¿saben por qué también es? Por falta de sabiduría o por una sabiduría muy mal aplicada, ¿verdad? Bueno, además de que pues les gusta el pecado, ¿verdad? Es una gravedad que como cristianos se tengan este tipo de prácticas. Es grave. Ajá. Y debemos considerar que esto puede traer serias consecuencias a quien practica el pecado. Ujú. Serias consecuencias a la propia vida, serias consecuencias a la familia, pero también saben a dónde afecta a la vida de la iglesia. ¿Verdad, hermanos? Dios nos llama, ¿saben por qué? Porque Dios nos llama a una vida en santidad. Debemos recordar que nuestro comportamiento y nuestras decisiones reflejan la fe que estamos profesando. ¿Sí o no? Nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos es lo que realmente dice lo que estamos profesando. ¿Sí lo habías pensado? ¿Verdad? En una época, estamos en una época donde los valores bíblicos se están perdiendo. Y es importante que consideremos cómo nos estamos conduciendo. Porque estamos viviendo en un tiempo donde lo que es moralmente correcto según la palabra de Dios ahora está siendo cuestionado y está siendo deformado. ¿Sí habías notado? Por eso es importante saber cómo nos estamos conduciendo. Porque a lo mejor dentro de la iglesia, en la congregación, junto con mis hermanos, yo me puedo conducir de una manera correcta, pero ¿cómo me conduzco allá afuera? ¿Cómo nos conducimos cuando estamos delante de otras personas? ¿O cómo nos conducimos cuando estamos a solas? Porque sabes que cuando estamos a solas es cuando podemos tener muchas tentaciones. Porque nadie nos ve según nosotros, pero si el que nos está mirando es el Señor, ¿verdad? Y Dios sabe cuál es nuestra manera de pensar, cuál es nuestra manera de actuar, qué es lo que estamos deseando en ese momento, ¿verdad? Tenemos el ejemplo claro de Salomón. Y esto es muy tremendo. Salomón se hizo rico y poderoso, pero fue a través de su sabiduría que llegó a ser tan famoso. Por eso la reina de Saba lo fue a ver. Y la Biblia siempre se refiere a la sabiduría práctica de la vida, de lo que, por ejemplo, está lleno el libro de Proverbios. Si hemos leído el libro de Proverbios, ¿y de qué nos habla? De sabiduría. Este libro también fue escrito por Salomón, el hombre más sabio. ¿Y cómo empieza el capítulo 1? ¿Se acuerdan? En el verso 7 dice, diciendo el verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿De qué estaba hablando Salomón? De que para ser sabios teníamos que tener temor de Dios. ¿Y qué fue lo que Salomón hizo? Qué tremendo, ¿no? En Primera de Reyes 3:3 dice que Salomón amó a Jehová. ¿Sí lo habías visto? Tú lo puedes leer detenidamente, pero en el versículo 3 de Primera de Reyes 3 dice que Salomón amó a Jehová. Y después sigue diciendo en el verso 5. Si quieres puedes ir, si no, aquí yo te lo estoy leyendo, Primera de Reyes 3:5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Si Dios te aparece en sueños y te dice, pide lo que quieras que yo te dé, ¿qué le pedirías? Ni me digas, ¿eh?
¿qué le pedirías? Como Aladino, 1,000,000 de pesos, Señor. Me voy a ir saltando algunos versículos. En el verso 9 dice, da, porque ustedes lo pueden leer todo el capítulo, pero verso 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Todavía estaba preguntando. Verso 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, habla Dios. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Verso 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Qué tremendo. Impresionante. ¿Verdad? Porque él pidió bien sabiamente, ¿verdad? Y lo recibió. Pero además Dios le añadió. ¿Nos damos cuenta? Salomón fue un hombre muy sabio porque Dios le otorgó sabiduría y eso estuvo perfecto. ¿Quién no quiere sabiduría? ¿Verdad que sí? El problema es cómo Salomón desvirtuó la sabiduría que Dios le dio. ¿Y de qué manera se condujo en todo? Con todo y la sabiduría que tenía. Lo hemos dicho muchas veces, no es cómo empezamos, ¿se acuerdan? Sino cómo vamos a terminar. Ahí está Salomón, claro ejemplo. ¿Cómo empezó? Bueno, no terminó así, ¿cómo anduvo? ¿Verdad? Porque todavía nos falta terminar el libro de Eclesiastes. Pero desvirtuó, hermanas. Desvirtuó las cosas, hermanos. Y nosotros podemos tener toda la sabiduría y todo lo mejor, lo más preciado de parte de Dios, pero que lo aprovechemos, que nos conduzcamos correctamente, esa es la diferencia. ¿Verdad? Sabiduría, déjame decirte, en hebreo es la palabra Jokma, con H-O-K-M-A-H. Ahora sí que como los de Estados Unidos, deletrea. H-O-K-M-A-H. Miren, no pueden ganar el primer lugar porque todavía no lo supieron. Que significa inteligencia, habilidad o prudencia. Santiago, en su carta, el apóstol Santiago en su carta motivó a los creyentes a pedir sabiduría a Dios cuando tuvieran que pasar por diversas pruebas. ¿Cuándo se debe pedir sabiduría a Dios? Santiago 1:5 dice. Y si alguno, podemos leer también todo el capítulo porque es muy importante. Y dice en el verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice? Y le será dada. Entonces, bueno, si no tenemos sabiduría, ¿por qué? Santiago no está dudando que a alguien le falte sabiduría, no estamos diciendo que a alguien le falta sabiduría. Por el contrario, está afirmando que a todos indudablemente nos hace falta sabiduría. ¿Sí? Sí nos falta sabiduría muchas veces. Aquí Santiago lo está diciendo que lo pidamos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque cuando estamos en pruebas, hermanos, ¿qué pasa? Viene, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? Y ya te estás ahí atormentando y te estás fatigando y te estás presionando cuando pudieras ir al dador de todas las cosas que es Cristo. ¿Verdad? Y dice que Él da abundantemente y sin reproche.
Hay dos tipos de sabiduría para Santiago. Una que no desciende de lo alto, que es terrenal, animal y diabólica. Tremendo, ¿verdad? Esto lo pueden leer en Santiago 3:15, ahorita no lo vamos a leer. Y otra que sí procede de lo alto, que viene de Dios, en el capítulo 3, verso 17. Para tener la verdadera sabiduría hay que pedirla a Dios, hay que pedírsela al Señor. Dios es fuente y es quien la otorga. Solo Dios la puede dar porque solo Él la tiene. ¿Cómo ves? Sí, porque si yo quiero ir a pedirle a otra persona, pues no. Solo Dios la tiene, ¿verdad? Solo Dios la puede dar. Él mismo es la sabiduría, es parte de su ser, ¿sí o no? Es uno de sus atributos. Dios es sabio, es omnisciente, ¿verdad? La verdadera sabiduría de la vida no se alcanza por méritos o esfuerzos humanos. Mucha gente piensa que por sus propios méritos y por sus propios esfuerzos es que mira cómo soy de sabio, ¿no? Soy bien inteligente. Bueno, la verdadera sabiduría no se alcanza por méritos o esfuerzos humanos. Lo único que se requiere para obtenerla es la humildad de pedirla y el reconocimiento de la soberanía y majestuosidad de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Lo interesante del caso, dice Santiago, es que Dios le da a todos con liberalidad y sin reproche. La palabra liberalidad. Bueno, ¿nunca te ha pasado que ves a una persona, ves una situación y dices, ay, a esa persona le falta sabiduría? Bueno, no porque tú pienses que tienes mucha sabiduría, sino porque tú te das cuenta en Dios la necesidad de Dios en esa persona, ¿verdad? Esta palabra liberalidad es la palabra griega haplos, que significa sencillamente, abiertamente, francamente, sinceramente. ¿Saben por qué? Porque así es como Dios la da. Sinceramente, abiertamente, francamente, abundantemente, sencillamente. Él no nos va a escatimar ni nos va a preguntar, ¿cómo para qué quieres sabiduría? ¿Cómo va a ver cuánto porcentaje te voy a dar de sabiduría? O sea, no. Tú le pides sabiduría a Dios y Dios te la da, ¿verdad? Pero si tú le dices al Señor, Señor, dame sabiduría para hacer más dinero y más dinero, bueno, bueno. Bueno, pues ahí a lo mejor pues Dios puede cuestionar, ¿no? Ahora, entonces decimos que Dios es como la da, el dador de todo bien, el perfecto dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, da a todos con generosidad, incondicionalmente, con liberalidad, especialmente cuando se le pide sabiduría. Pues sí, porque a veces le podemos pedir, Señor, dame dinero, dame dinero, dame dinero. Bueno, pues sí, a lo mejor el Señor dice, bueno, te voy a dar sabiduría para que sepas hacer el dinero, trabajar para tener dinero. Pues sí, ¿no? Así es, así fue el caso de Salomón. Dios se le apareció en un sueño, ¿se acuerdan lo que leíamos? Ofreciéndole cualquier cosa que él quisiera. Salomón pidió sabiduría y tanto le agradó esto a Dios que junto con la sabiduría le dio las otras cosas que él no había pedido, riquezas y gloria. Entonces ya sé, ya pensaste, ya sé, le voy a pedir sabiduría. Bueno, sí, pero recuerden que Dios también escudriña y examina nuestro corazón, ¿verdad? Y las intenciones. Qué tremendo. Es impresionante ver la manera como Dios da y sin escatimar nada. Así que no podemos decir, ay, pero yo no soy tan sabia. Porque si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. Y entonces, queridas hermanas, si no tenemos sabiduría, ¿sabes por qué es?
porque no queremos, porque no queremos, ¿verdad? Actualmente estamos experimentando crisis, muchas crisis de salud, económicas, espiritual, educativa. ¿Cómo está la crisis educativa? ¿Sabes por qué? Por toda la diversidad que se está presentando. Tú me entiendes, ¿verdad? Por tanta inmoralidad. Para los cristianos, estas crisis representan diversas pruebas que nos desnudan para que veamos nuestra necesidad de actuar con sabiduría para tomar las decisiones correctas mientras vivimos esas pruebas en carne propia. Se necesita sabiduría para una mamá que tiene a sus hijitos en la escuela y que les están hablando de todos estos temas. Se necesita sabiduría. Sí, porque no puedes llegar a la escuela y decir, oh, ¿cómo le hablan a mi hijo así? Pues sí, porque corriendo te van a mandar, ¿verdad? Se necesita sabiduría. Para una maestra bíblica, pero que trabaje en lo secular y sepa si tiene que abordar, si no tiene que abordar y cómo tiene que abordar estos temas. Qué tremendo, ¿no? Pero se necesita la sabiduría de Dios para poder actuar, para poder conducirse. Pero además de eso, principalmente que podamos evaluar, se necesita sabiduría para que podamos evaluar nuestra condición espiritual, es decir, la salud de nuestras almas. ¿Verdad? Sí, porque se necesita sabiduría para que una mamá bíblica pueda poner en orden situaciones o desviaciones que se puedan estar presentando en los hijos. ¿Verdad? Eso lo vamos a ver adelante. Y vemos que esta clase de sabiduría solo la puede dar Dios. Sin embargo, la sabiduría por sí misma no es suficiente, ni es el sustituto para suplir nuestra mayor necesidad. Sí necesitamos ser sabios, pero esta sabiduría únicamente es un puente que nos lleva hacia una sabiduría mejor y mayor. ¿Quién es? Jesucristo. La verdadera y completa sabiduría. ¿Verdad? Necesitamos sabiduría para lidiar con las situaciones diarias de nuestra vida, ¿sí o no? Lidiar con crisis inesperadas, porque tú y yo no sabemos lo que puede pasar al rato, qué puede pasar mañana y cómo nos vamos a encontrar en esa situación, cómo vamos a lidiar para salir de ciertas prácticas que no provienen de Dios, a lo mejor tuyas, pero a lo mejor de los tuyos en casa, de tu familia. Y principalmente necesitamos sabiduría para evaluar nuestra salud espiritual. ¿Qué es lo que prefiero hacer? ¿De qué me estoy llenando? ¿Qué es lo que prefiero ver? Cuando tengo tiempo, ¿qué es lo que prefiero hacer? ¿Cómo está mi salud espiritual para no caer en pecados? Y por ejemplo, para mirar cómo se están conduciendo nuestros hijos. La situación de hoy en día está muy difícil para nuestros niños y jóvenes. Hay un bombardeo de juegos a través de las redes, ¿sí sabes? Tristemente vi las noticias ayer o antier, y en esa noticia, empezó la noticia con un nini. Bueno, sí saben, ¿verdad? Ajá, y tú dices, un nini de 14, 12, 13. No, ya tenía 23 años o 25. Ajá, ¿y sabes cuántos años llevaba atrás de los juegos? 10 años. Y todavía entrevistan a la mamá y yo. No, sí, o sea, bueno. Hay un bombardeo de la inmoralidad sexual. Esta inmoralidad sexual está en todo su apogeo. A través de los medios, a través de las redes, se incita a todo este tipo de prácticas. Tú decides lo que quieres ser. ¿Verdad que sí? ¿Así? Tú decides lo que quieres ser. Y tantas cosas que hacen a las personas conducirse de la manera que a Dios no le agrada. Te estoy diciendo que son prácticas que el mundo ofrece.
decides lo que quieres ser. Ujú. Hablando propiamente de cristianos, sí, porque en el mundo ya sabemos que las cosas están así, pero hablando propiamente de cristianos, es por eso que necesitamos sabiduría para que con esa sabiduría ayudemos a nuestros hijos a conducirse de manera correcta y también nosotros sepamos cómo conducirnos. Porque te imaginas una mujer bíblica que cuando esté a solas vea pornografía. ¿Te imaginas? Bueno, bueno, bíblica, pues entre comillas, ¿verdad? ¿Te imaginas? Ujú. Vamos a ver qué nos sigue enseñando Eclesiastés en el capítulo 7, verso 19. Ahí te puedes ir a ver tu Biblia. Ujú. Eclesiastés 7, 19 dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Qué hermosa palabra. Yo no sé si tú habías meditado en esto. Salomón, durante su búsqueda espiritual para encontrarle sentido a la vida, descubrió que todo es vanidad de vanidades. Aún así, el predicador descubrió el valor de la sabiduría y sus beneficios prácticos. Sí, porque ya hemos visto todo lo que nos ha enseñado, vanidad de vanidades, todo es vanidad, los placeres de la vida, etcétera. Pero también llega el punto donde nos muestra de ciertos valores. También, como los mencionaba en el libro de los Proverbios, él ha dejado claro que la sabiduría es una posesión invaluable para los hombres. ¿Sí sabes? Es una de las mayores riquezas. La palabra de Dios es una riqueza y adquirir sabiduría también es una riqueza. Ujú. En Proverbios 8:11, bueno, tú puedes leer todos los proverbios, desde el capítulo 1 y sobre todo hasta el capítulo 7, 8, habla mucho de sabiduría, sabiduría, sabiduría. En Proverbios 8:11 dice, él dice que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¿A quién le gusta un jade, una esmeralda? Sí, que se ven brillantes, bonitas, ¿verdad? Bueno, pues dice el predicador que la sabiduría es mejor que esa piedra brillante, que una perla. Otra traducción dice que las perlas. Ujú. O sea, que nos adornemos de sabiduría, es de mucho más valor que nos adornemos de piedras preciosas. No está mal que nos adornemos de piedras preciosas, ¿verdad? Pero sería mejor adornarnos de sabiduría. En este versículo 19 dice que la sabiduría hace muy fuerte a las personas sabias. ¿Te das cuenta? Dice que las hace fuertes. En esta analogía que acabamos de leer, el predicador imagina a una ciudad gobernada por un consejo de 10 personas poderosas. Una ciudad sería afortunada con tener solo un poderoso que la gobierne, ¿sí o no? Un verdadero y poderoso, ¿sí o no? Pero esta ciudad en particular tenía 10 gobernantes. Entonces, una persona sabia es más fuerte que una ciudad poderosa gobernada por personas influyentes. Qué tremendo, ¿no? Fíjense, la sabiduría gobierna el pensamiento, por lo tanto, una persona sabia sabe cómo pensar las cosas de una manera centrada en Dios. ¿Por qué? Porque gobierna el pensamiento. Y esto sí anótalo, la sabiduría gobierna el pensamiento. Número 2, la sabiduría gobierna la voluntad. Ujú. Entonces una persona sabia sabe qué decisiones tomar en la vida porque su voluntad está siendo gobernada. ¿Verdad? Número 3, la sabiduría gobierna la lengua. Y si alguien habló de la lengua, ¿quién fue? El libro de Santiago, capítulo 3, ¿no? Entonces una persona sabia sabe qué decir y qué no decir. ¿Cuándo hablar y cuándo no?
La sabiduría gobierna la acción. Entonces, la persona sabia sabe qué hacer en cada situación que se presente. Cuando viene una situación y alguien está pasando por alguna dificultad, problema, tragedia o lo que sea, pues generalmente la persona te dice, no sé qué hacer, tengo miedo, estoy preocupado. Y algo que generalmente, bueno, en mi caso personal yo les digo es, no desmaye tu alma, ni se apresure tu corazón. Ten paz, ten tranquilidad, ¿verdad? Porque cuando no somos gobernados por la acción, entonces es difícil saber qué hacer en una situación. Pero cuando nosotros dejamos que la sabiduría se apodere de nosotros, entonces nosotros vamos a saber qué hacer en cada situación, por muy difícil que ésta sea. ¿Verdad? A veces también hay mucha gente que se apresura a hablar. Todavía me acaba de oír cuando ya está contestando y tú, espérame, ¿me permites hablar? Sí, porque a veces ni sabes ni lo que le vas a decir. No, ni saben lo que le vas a decir. Tú le vas a decir algo de bien y ya te está contestando bien contrario, pensando que le vas a atacar. Y tú, ¿me dejas terminar? Sí, porque nos apresuramos mucho con la lengua cuando no tenemos sabiduría. Sin embargo, el predicador sigue diciendo en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ajá. Se podrá ser sabio, se podrá ser muy sabio. Hay muchas cosas buenas, pero siempre habrá pecado en la vida de una persona. Recuerden lo que dice la palabra, que todos somos, ¿qué? Pecadores. Esta no es una justificación para pecar. A ver. Bueno. Pues todos somos pecadores. Es que si hay personas, ay, es que todos pecamos. No me diga que no. ¿Usted no peca? Y yo, ¿en serio? Bueno, síguele pecando, pues ¿para qué me vienes a pedir consejo? ¿Verdad? Esta es una confesión de Salomón, además. Él está diciendo que todos fallamos para cumplir el estándar de Dios que requiere perfección. Bueno, es que Dios es perfecto. Que todos tenemos una ausencia de verdadera justicia. Esto se comprueba en el siguiente versículo, en el versículo 21 de Eclesiastés 7 dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Toin. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, de verdad, este predicador. ¿Cómo sabía que así es? Este es un consejo demasiado sabio y bíblico que debería practicarse todo el tiempo. Siempre habrá personas maldiciendo o hablando mal de otros. Siempre vamos a escuchar a otros decir algo feo, hiriente o falso sobre nosotros, ¿verdad? Nuestra primera reacción, ¿de qué es? Cuando tú sabes que alguien habla de ti, cuando tú escuchas, ¿cuál es tu primera reacción? Ya ustedes lo dijeron, enojarse, ¿verdad? Aún con la verdad que otros dicen de nosotros, si lo están hablando, podemos llegar a enojarnos. O sea, sí es cierto, pero ¿qué tiene que estar hablando? Ay, ¿sí o no? Es que así es el hombre. Bueno, sí somos el hombre, ¿verdad? Pero lo que debemos hacer es dejarlo ir, dejarlo pasar. ¿Cómo dicen? Take it easy, take it easy. No, no hacer caso a esas cosas que hablan. ¿Por qué? Porque como ya lo leímos, sorpresa, tú también has hecho lo mismo. ¿Verdad? Y Salomón sabe que lo sabemos, pues sí, por eso no por eso está escrito.
Él sabe que has criticado, que has murmurado, que has peleado. Bueno, va el coche allá enfrente y el otro ni en cuenta tuyo y le vas echando todo el pleito. Hablando mal, juzgando y condenando a muchas personas. Así que según su consejo, es hasta absurdo enojarse y tomarse muy a pecho cuando otros hablan mal de ti. Porque hemos sido iguales o peores que ellos. La verdad, pues sí. Es que estamos delante de Dios, es que no podemos esconder o ocultar nada. Entonces, sin ir tan lejos, esta es una prueba clara y práctica de que no hay personas en la tierra que nunca pequen. ¿Verdad? ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, vamos a ver el verso 23. Vamos en busca de la sabiduría, ¿sí o no? Dice el verso 23. Le pudiéramos prender tantito al aire. Bueno, yo tengo calor, no sé ustedes. ¿No tienen? Nada más uno, porque aquí, bueno, yo las invito a que estén acá arriba. Dice el verso 23, todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, solo uno, ¿sí? Seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Verso 24, lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Salomón posee un deseo absoluto, ser completamente sabio, pero él se da cuenta que eso es imposible. ¿Saben por qué? Porque ser un sabio perfecto y absoluto es inalcanzable, hermanos. Solo Dios puede serlo, ¿sí? Solo Dios puede ser sabio, absolutamente sabio. Ningún hombre, por más sabio que sea, tiene la capacidad de alcanzar la sabiduría en toda su plenitud. Ahí tenemos el ejemplo de Salomón. ¿Verdad? Es imposible que haya alguien omnisciente aparte de Dios, ¿o sí lo hay? No, la existencia de todas las cosas creadas por Dios es tan extensa, tan inmensa, es que es imposible conocer todo lo que ha hecho el Creador. ¿Tú conoces todo lo que ha hecho el Creador? Yo no. Ni aunque leyéramos la Biblia a la vuelta y al revés, ni aún así podemos conocer todo. Todo es demasiado profundo, difícil de encontrar y de comprender. Por eso a veces no podemos estar razonando tanto en nuestros pensamientos, porque por ello también nos podemos confundir mucho y podemos hasta determinar que Dios no existe. ¿Sabes? Por eso el ateo es ateo. Porque quiere adquirir tanta sabiduría, tanto conocimiento, que dice, no, Dios no existe. El mundo, por más avanzado que esté en tecnología, pues sí, porque tenemos un mundo ya casi futurista, ¿sí o no? Ya estamos próximos. ¿Cómo están los países del Oriente? Jamás terminará ni podrá descubrir todos los misterios de la tierra y de la vida. Jamás. Salomón buscó mucho la sabiduría, cavó profundamente buscando el propósito de la vida. Sin embargo, no encontró lo que quería encontrar. ¿Se acuerdan del viento? Pues nunca lo pudo alcanzar, no encontró lo que quería encontrar. El predicador sigue diciendo en Eclesiastés 7:25, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Verso 26, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Híjole, esto está, pero bien tremendo.
bien, a veces parece acertijo, pero no está difícil. Salomón quiere saber escudriñar y buscar el conocimiento y la razón de las cosas. A veces nosotros somos así. ¿Nunca te ha pasado? ¿Nunca te ha pasado que quieres razonar y que muchas veces quieres tener la razón y que hasta no sé si te ha pasado, si a veces hasta has cuestionado a Dios con tu razonamiento? Bueno, a mí sí me pasó antes de conocer a Cristo, porque yo me sentía sabia en mi propia opinión y mucho, ¿verdad? Ahora quiere descubrir y descubre cuál es la peor insensatez, la peor tontería, la necedad más absurda y profunda de un hombre. El predicador llega a un punto que no debería ser muy sorprendente. ¿Por qué? Porque descubre la depravación del corazón humano. Ay, qué noticia, ¿no? De una u otra forma, los problemas de la vida siempre vuelven a su raíz. ¿Cuál es? El pecado. El pecado. La trampa mortal que Salomón descubre es una mujer, ¿sí lo leímos? Es una mujer con un corazón muy malo, pero también hablando del hombre, ¿eh? No crean que nada más se refiere solo a la mujer, sino también al hombre. El predicador compara el corazón de esta mujer con una trampa mortal, dice que es lazos y redes. Fíjense, él en algún momento se encontró con una mujer que intentó destruirlo. Nos detendríamos mucho, pero en Proverbios encontramos varios puntos donde Salomón nos muestra. No está diciendo que todas las mujeres son así, pero algunas sí lo son. Ahora, recordemos que Salomón experimentó tener muchas mujeres. Ay, pues si una envidiaba a la otra, ¿qué pasó? ¿Y por qué le toca a ella? Que no debería estar yo, que no soy la consentida, que no me amas más a mí. Ay, yo no sé. Pero lo que sí sé es que esas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Por lo tanto, la sabiduría que allí aplicó ya no era la sabiduría de parte de Dios. Simplemente al tener más de una mujer, no hay hombre. Un hombre que tiene más de una mujer ya no es un hombre sabio, con perdón. Para nada. Salomón había caído en tentaciones y pecados, en idolatría, porque adoró a otros dioses conociendo al Dios verdadero. ¿Qué dijo en Primera de Reyes 3? Que amó a Jehová. ¿Y qué estaba haciendo después? Estaba adorando a otros dioses. Híjole, eso es tremendo. Hermanos, una persona sabia le pondrá atención a su advertencia de huir de sus tentaciones. ¿Tú crees que como mujer no te encuentras en tentaciones o que no te vas a encontrar en tentaciones? Déjame decirte que sí. Recordemos que Santiago dice que van a venir pruebas y que seremos tentados, pero que si soportamos la tentación recibiremos la corona de vida. O sea que aún Dios mismo va a permitir que vengan las tentaciones y las pruebas. A ver, te voy a pasar ahí un muchachón musculoso. A ver. Ajá, y Dios lo va a permitir y entonces el Señor va a saber cómo está tu corazón. ¿Verdad? Por eso Santiago nos invita a pedir sabiduría. Este es un claro llamado a alejarse de la seducción del pecado sexual, porque nosotras decimos, es que los hombres y las mujeres. Pues sí, para que un hombre peque tiene que haber una mujer que peque, ¿sí o no? Pues sí. Y déjame decirte que si hay un alto índice de quienes ven pornografías de mujeres. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces la mujer está en su casa, no sale a trabajar y tiene todo el tiempo del mundo para distraerse. Porque si no está buscando la sabiduría, ¿verdad? Si no está buscando de Dios. Ajá. Este es un claro llamado, pues bueno, te decía, alejarse de la seducción. Además, ¿a través de qué?
de la televisión, de la computadora, de la tablet, del celular, del Facebook, del WhatsApp, Instagram y ay, yo no sé qué tanto. O sea, en la televisión solamente, déjame decirte, pura basura hay. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Ujú. La tentación es real, la seducción juega y coquetea con los deseos pecaminosos de los hombres y de las mujeres. Cuando la tentación llegue, se necesita sabiduría para recordar que el corazón de la mujer como del hombre seductor es una trampa mortal. Mortal. Esto que dice sobre esta mujer cuando nos apegamos al texto que acabamos de leer, pero cuando aplicamos esto a la vida diaria, lo mismo es acerca de los hombres, como te decía. Ajá, el texto está hablando de las mujeres, pero es lo mismo con los hombres, tanto hombres como mujeres que son seductores, son una trampa que esclaviza con intenciones de matar a su víctima. ¿Sí sabes? Y hay hombres como hay mujeres que solamente al hablar y al movérseles se les nota la seducción. Se les nota. Ajá. Pero también hay muchos, bueno, te decía tanto, el corazón y las manos de estas personas son una trampa en la que muchos ahora lamentan haber caído, porque hay personas que sí lo lamentan, pero también hay muchos que siguen en el pecado, no lo lamentan y a veces estamos hablando hasta de cristianos, como si no pasara nada, ¿verdad? Y les gusta mucho la seducción con el mundo y les gusta mucho el coqueteo y jugar con las cosas del mundo, como si no pasara nada. Así como la araña atrapa a su presa, ¿sabes? Y la prepara poco a poco para su muerte, así es también con estos hombres y estas mujeres cuando atrapan y esclavizan a su presa y la preparan poco a poco hasta que mueran. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado te separa de Dios y te lleva a una muerte espiritual. Eso no hay de dos. El pecador rebelde y necio queda atrapado en esta trampa, pero para la persona que agrada a Dios podrá tener la sabiduría suficiente para huir. Ajá. Y nunca podemos decir, no, a mí no me va a pasar. Y nunca podemos decir, no, es que yo no puedo dejar de pecar. Pues porque nunca vas a dejar de hacerlo. Ajá. Siempre cree que por el poder del Espíritu Santo hay una manera de escapar de la tentación, como lo hizo José, ¿te acuerdas? ¿Tú crees que José no fue seducido por esta mujer que seguramente era hermosa? Dice, según la historia y leyendo algunos historiadores, que ella estaba desnuda y que lo desnudó. Entonces, ¿tú te imaginas en qué tentación cayó José? Fue tentado. Ajá. Pero huyó, escapó. Se necesita sabiduría y además creer en el Evangelio. Llevar el pecado directamente a la cruz y confesarlo. ¿Qué le costó? Le costó la cárcel, aunque no hizo nada. Pero bueno, tenía que tener un proceso, ¿verdad? Creer en el conocimiento de Dios a través de su palabra, orar por santidad, sí, porque es imposible que no vengan las tentaciones y que por ellas muchos podamos ser tentados. Y cuando eso es así, tenemos que orar por santidad. Señor, limpia mis ojos, limpia mis manos, Señor, guárdame, sí, porque no estamos exentos, hermanos. Además, pide el consejo, busca ayuda de tu pastor. Busca el placer en Dios y por su gracia Él te librará del poder del pecado. ¿Verdad que sí? Todos somos tentados, todos pasamos por pruebas, todos alguna vez hemos pecado. No podemos decir que no o que a mí no me va a pasar.
Al decirnos que hay una forma de escapar, el pecador dejó en claro que creía en la posibilidad de la santidad. Y bendito sea Dios que José huyó de esa tentación, porque nos deja ejemplo, ¿sabes? Cuando el predicador confiesa que entre 1000 hombres solo encontró uno justo, pero entre muchas mujeres no encontró ninguna, ay Dios. Está hablando según su experiencia. ¿Por qué? Pues porque tuvo muchas mujeres. En el verso 20 él ya dijo que no hay nadie justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Bueno, yo creo que ya también se refiere a hombres, ¿verdad? Al continuar leyendo vamos descubriendo la condición del hombre. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quiénes lo buscaron, hermanas? Ese es el descubrimiento más importante de Salomón. Y una acusación directa para toda la humanidad. Hombres y mujeres, pobres y ricos, ancianos y niños, todos afectados por el mismo problema, el pecado. Y así es. Porque ahora resulta que los niños deciden qué es lo que quieren ser. Es una absurdez, pero es una realidad. Y los papás avalando lo que sus hijos quieran. Eso además es pecado y es abominación a Dios, de verdad. Este versículo hace alusión al registro en Génesis sobre la creación y la caída del hombre. Es que también de ahí muchos se toman. Salomón menciona la forma en la que Dios creó al hombre. Ajá, muchas personas intentan culpar a Dios por todo lo que sucede en el mundo, ¿verdad que sí? Dios no es culpable, ¿o sí? Dios hizo al hombre recto, ¿sí o no? Y lo hizo perfecto. Dice que hizo a Adán perfecto. Adán fue creado limpio y puro, pero al escoger comer del fruto prohibido condenó a todos sus hijos a la depravación. Entre ellos estamos tú y yo. Somos sus hijos. Esto es lo que el pecado original prueba, que Dios no es culpable por el pecado del hombre. Por el pecado Adán cayó en ruina. Y no solo su propia ruina, el pecado de Adán es la ruina de todos nosotros. De Eva. ¿No? Esa pecadora. Pero Adán y Eva tuvieron libre albedrío después de su pecado. Ellos y todos nosotros lo perdimos, quedando esclavizados a nuestra propia voluntad, atada al pecado. Quedamos totalmente incapaces en cuanto a poder decir por nosotros mismos sobre nuestra salvación. Debido al pecado que hemos heredado de Adán, porque lo heredamos, tristemente, lo que Eclesiastés dice es cierto para todos nosotros. Hemos perseguido una amplia variedad de planes perversos y malvados. Nuestro corazón busca el mal, de continuo al mal. Una de las primeras cosas que debemos entender es la condición humana, ¿verdad? Es que muchas veces decimos, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y sobre todo la gente en el mundo, pues no que tiene a Cristo, no que es de cristiano, pero es que no entienden la condición humana y a veces pareciera que nosotros tampoco, pero debemos entenderla. La incapacidad del hombre o depravación total nos muestra que el problema con el mundo no es Dios, sino nosotros y nuestro pecado. ¿Verdad? Si nos detenemos en el pecado, nos detenemos ante la salvación, hermanos. Y todo estaría perdido para nosotros. Gracias a Dios que la Biblia no se detiene con la creación y la caída, ¿verdad? No quedó ahí, sino que continúa enseñando la salvación
por gracia, por eso vino Cristo al mundo. Porque si nos hubiéramos quedado en la caída, ¿cómo estaríamos? Pero tenemos un Redentor. ¿No le das gracias a Dios? Vamos a darle un aplauso. Gracias, Dios, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Qué aprendemos de esto? Todos los seres humanos somos por naturaleza pecadores. Pues sí, ¿verdad? Guiados por nuestro propio entendimiento y por nuestra propia sabiduría que nos conduce cada vez más al pecado y por consiguiente a la muerte y condenación eterna. Acuérdense que tenemos un enemigo que ¿qué quiere hacer? Destruirnos. Por eso nos asedia el pecado. Ajá. Entonces, todos somos pecadores por naturaleza y por voluntad propia. Mira lo que dice Romanos 5:12, yo te lo leo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está escrito, es una realidad. Todos los seres humanos somos insensatos y necios. Y carecemos de la sabiduría de Dios, que es la única sabiduría que nos permite ver, conocer, reconocer nuestra triste condición ante un Dios santo. Somos incapaces de no pecar. Somos incapaces de obedecer la ley de Dios perfectamente. Somos dados al pecado y a la rebelión contra el Señor, ¿sabes? Dios creó a los seres humanos rectos y puros sin pecado, pero ellos decidieron ir tras el pecado y la perversión de su camino buscando los placeres y los deleites de este mundo. ¿Saben para qué? Para la santificación de su carne y de su ego, haciéndose dioses a sí mismos, ignorantes e insensatos. El ejemplo claro lo tenemos en Salomón, que buscó los placeres y deleites de este mundo, pero también Romanos 1, a partir del verso 18, nos habla de la culpabilidad del hombre. Allí tenemos algo muy claro que Dios nos enseña. Te voy a leer a partir del verso 22, Romanos 18, 22. Confesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Sí lo entendemos? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahí está. Qué tremendo. Hermanos, esto ya es desde tiempos antiguos. Pero ¿qué estamos viendo hoy? ¿Y qué está pasando dentro de la iglesia? ¿Adulterio? ¿Fornicación? El hombre como la mujer se justifican diciendo que Dios nos ama como somos y pretenden pensar que entre jovencitas se pueden coquetear, que se pueden seducir, que las mujeres pueden usar ropa de hombre y los hombres ropa de mujer. ¿Hasta dónde se está cayendo? Si tú mujer, tú hermana, estás viendo que tus hijos están siguiendo estas prácticas, no lo permitas. No lo permitas. Busca la sabiduría de Dios. Hazles saber cómo deben conducirse dentro y fuera de la iglesia. Cómo deben vestirse. Cómo se deben arreglar.
Si percibes conductas afeminadas, no lo permitas. Aún desde chiquito los niños pueden tener ciertas conductas. ¿Cómo no lo vas a permitir? Enséñales. Enséñales cómo deben hablar. Enséñales cómo deben caminar. Enséñales cómo se deben de dirigir. Es triste. Esto lo vemos en los inconversos. Cómo hay niños que desde pequeños quieren jugar con muñecas y las mamás lo permiten. A mí me tocó ver. En lugar de enseñarles, le compran las muñecas porque les gusta jugar con muñecas. Lo lamentable es que también esté pasando con los cristianos. Y que por falta de entendimiento, por falta de conocimiento y falta de sabiduría, no estés haciendo nada, o que porque a ti no te vean mal o porque no te dejen de hablar, tú no digas nada y no reprendas a la persona que está teniendo la falta. Pero déjame decirte, sí, tal vez no te van a dejar de hablar. Pero delante de Dios, cuando no hacemos nada ante el pecado, nos hacemos igual al pecador. Nos hacemos igual al pecador. Y la verdad, yo te voy a decir, a mí no, pero me preocupa si alguien me deja de hablar por hacerle ver su pecado. Me preocupa que por no aplicar sabiduría en mi hogar y por no reprender el pecado en la iglesia, venga Dios y a mí me condene por solapar el pecado. Yo no sé tú qué pienses. Si vas a dejar que tus hijos se conduzcan de una manera incorrecta y pretender que vengan a la iglesia y que no se les diga nada. Porque así no es. Si nos damos cuenta, tenemos que abordar el pecado. Porque no debemos permitir que en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, se tengan todo tipo de prácticas que no son correctas y que además Dios las aborrece. El pecado nos trajo muerte espiritual, aborrecimiento de Dios y de su voluntad, y desobediencia de la ley divina. Todo esto resultó en expulsión y destitución de la gloria de Dios. Yo no sé tú qué pienses. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Están destituidos. Pero Dios el Hijo vino a este mundo encarnándose en la persona de Jesús para darnos vida. Así que no podemos estar faltos de sabiduría. No podemos estar faltas de sabiduría, mujeres. Él fue la sabiduría perfecta encarnada para convertirse en nuestra sabiduría y por lo tanto en nuestra salvación. Y si tú eres mujer cristiana, entonces debes buscar que en tu hogar se viva un ambiente cristiano. Y no permitir que haya hijos, varones, o a los varones, las mujeres, que tengan prácticas que aborrece Dios. No debemos permitir. Porque Dios es santo. 3 veces santo. ¿Y sabes por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Y déjame decirte que a pesar de nuestra rebelión, falta de sabiduría, insensatez, necedad y descarrío por nuestros pecados, Cristo nos ha dado vida desde la cruz a través de su sacrificio, muerte y resurrección. Yo no sé tú qué quieras. Yo aquí lo voy a dejar. Porque necesitamos orar. Necesitamos orar. ¿Sabes por qué? Porque de Él proviene lo que sois en Cristo Jesús. Dijo Pablo, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría
y justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y yo no sé con cuánta sabiduría estás afrontando la crisis que se te está presentando hoy. Tal vez tengas crisis. Tal vez estás pasando por algún pecado. Tal vez alguno de tus hijos, tu varón o la esposa está pasando por algún pecado. Y a veces queremos hacer a un lado las cosas, pero tenemos que presentárselo al Señor y ver que con mucha urgencia necesitamos a Jesús para sobrellevar estas adversidades. Hay muchas personas que están viendo el pecado en su hogar y lo que hacen es mejor apartarse de Dios que hacer algo. Pero Dios nos llamó a la santificación. ¿Te estás acercando más a Dios o por el contrario, alejándote más? Y junto a ti también tu familia. Y más cuando ves que el pecado asedia tu hogar. Yo no sabía. Hace algún tiempo yo tuve un sueño de alguien, de una familia que conozco. Y en ese sueño yo veía cómo la casa era cubierta por una nube negra. Y cómo en esa nube negra empezaban a volar muchos murciélagos. Y yo decía, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Pero en toda la casa, toda cubierta. Y yo no entendía. Pasado el tiempo, toda esa familia, toda, cayó en muchos pecados. De todo tipo, Y vino a condenación por causa del pecado. Yo no sé cómo quieras que esté tu hogar. Si por no reprender a tus hijos les dejes que se estén yendo al infierno. Pero vamos a orar, vamos a ponernos de pie. ¿Se dan cuenta? Nos damos cuenta que necesitamos sabiduría para sabernos conducir y ayudar a nuestros hijos, a nuestra familia, a conducirse correctamente. Y mire, hay dos cosas que me gustaría que oráramos en esta hora. Me gustaría primero que oremos por quien esté en pecado. Estamos hablando de toda clase de pecados, hasta la mentira es el pecado, ¿verdad? En egoísmo, a lo mejor en amargura. Y me gustaría que oremos. ¿Qué les parece si pasamos al frente? Yo no voy a decir la que